1:14, amigos, gracias por su preferencia. Lo anunciado, ya está con nosotros el doctor Juan Carlos Cortés, presidente ejecutivo de Servir, con quien vamos a hacer un mayor análisis de este proyecto de ley que ya ha originado algunos cuestionamientos. ¿Cómo está, doctor Cortés? Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y en principio, si el sentido y el espíritu de este proyecto de ley es beneficiar a tantos trabajadores del Estado que están dispersos en tantos regímenes, ¿por qué es que se da tantos cuestionamientos? Yo creo que hay un tema lógico de temor y además teniendo alguna experiencia negativa en esto, ¿no? Es decir, en los 90 se plantearon una serie de evaluaciones que no fueron propiamente evaluaciones y que tuvo como consecuencia la salida de la administración pública de un número muy significativo de trabajadores. Entonces se piensa que posiblemente sea lo mismo, pero es imposible que sea lo mismo. Porque el marco legal que había en ese momento era uno totalmente distinto al que se está planteando en este proyecto de ley. Y en segundo lugar, lo que se quiere y se ha señalado claramente, y está establecido tanto en el proyecto que presentó el Ejecutivo como en el dictamen de presupuesto, la evaluación que se va a realizar no es un examen para marcar y preguntas que no tengan que ver con las cosas que uno hace, sino es una evaluación de lo que uno realiza durante un año. Y esto significa además que la propia persona va a conocer sobre qué va a ser evaluado, cuáles son las metas. Se trata de objetivizar además también la propia evaluación y se trata, por último, de mejorar a la persona. Ahora, imaginemos que eso va a ser en aras de, obviamente, conseguir incluso que el servicio que se le presta a los ciudadanos, porque ese es un servicio que se realiza del Estado para los ciudadanos, mejor incluso. Y la preocupación va en relación al tema de la evaluación, cómo es que vamos a ser evaluados, ¿no? Es más, se habla, originaría más de 500.000 despidos, eso a cualquiera lo hace. Eso es imposible. O sea, usted se imagina que menos de 500.000 en la administración pública en este momento, digamos, entraríamos en una situación de totalmente caos. Pero 500.000 que podrían ser reemplazados. Pero son luego 560.000 personas las que están dentro de esta reforma. El que vaya a haber despidos de 500.000 es ilógico. O sea, no hay la menor posibilidad y no hay la menor posibilidad de enfocar este proyecto a despidos. No hay esa lógica. Por el contrario, digamos, y fíjense ustedes cómo funciona esto de la evaluación para quedar totalmente claros de que no existe esta posibilidad de despidos masivos. Cada institución va a determinar una serie de aspectos en recursos humanos. Mapeo de puestos, es decir, una fotografía de lo que se hace y quiénes están. ¿Para qué? Para poder luego hacer un segundo trabajo que tiene que ver con qué es lo que tenemos que cumplir, cuáles son nuestras funciones como entidad. Y luego vamos a establecer perfiles para cada puesto, porque es la manera de cómo podemos cumplir con eso, con nuestra misión que es atender a los ciudadanos, y luego la valorización de cada puesto. Todo esto es un proceso, digamos, no corto, sino cuando se implemente la ley, cada institución va a tener que realizar eso. Y eso nos va a servir para poder planificar cómo debemos crecer en la institución y en adelante. Luego de eso, digamos, cuando ya esté implementada, se va a hacer el concurso, pasarán los trabajadores al servicio civil, digamos, en el caso 276 y 728, los que quieran hacer el concurso, creemos que hay los incentivos para que pasen, y luego de eso ya empezaríamos con el tema de la evaluación. ¿Pero cuál es la evaluación? Señor Cortés, sí. Antes de pasar al tema de la evaluación, nos está haciendo una muy buena explicación didáctica del tema. ¿Qué es lo que impera en la realidad? En la realidad tenemos diferentes regímenes para los servidores públicos, los que están en las 276 y las 728. Personas que están en planilla en el Estado, así se dice, son los que están en planilla. Y hay otro gran número que está contratado por locación de servicios o está contratado en los famosos sistemas, el famoso sistema CAS. Lo que se quiere, lo que se busca con esto es sincerar la realidad de la necesidad de empleados públicos para el Estado a través de una única ley, un único sistema, muy similar a como puede suceder para el caso de los profesores, por ejemplo, que tienen un proceso de ingreso, procesos de evaluación y alternativas de poder ir incluso postulando a nuevos puestos con mejores sueldos. ¿De eso se trata? El tema es que la fotografía actual es un caos. Sin duda. Es un caos, 3 regímenes. Hay 3 personas que pueden trabajar en la misma institución, cada una de ellas haciendo lo mismo, pero con regímenes distintos. Y con inequidad, porque algunos recibirán tanto de remuneración, tendrán ciertos beneficios, tendrán cierta regulación y los otros una distinta. En segundo lugar, porque hay demasiados conceptos
remunerativos y no remunerativos. O sea, no hay un sinceramiento de lo que uno recibe. Y eso, por ejemplo, afecta gravemente en el sistema de pensiones, porque obviamente únicamente cotizo sobre lo que es remunerativo y no sobre lo que no es remunerativo, o en ciertos beneficios, como puede ser la compensación por tiempo de servicios. Vacaciones. Etcétera, ¿no? Entonces, el tema es que tenemos que ordenar para poder crecer y para poder acompañar el crecimiento del país y darle un mejor servicio. Porque una de las cosas fundamentales que esta norma establece y quiere lograr es justamente pensar en el ciudadano. Sí, es cierto, se trata de establecer regímenes o un régimen para los trabajadores con ciertos deberes y derechos, pero también pensando en el ciudadano. La evaluación, por ejemplo, no está pensada en, digamos, cómo debemos despedir personas, está pensada en cómo mejoramos para atender mejor al ciudadano. Entonces, para terminar el tema de la evaluación, para que no haya la menor duda de que no se trata de despidos. Por ejemplo, a mí a inicio de año me dicen, yo tengo que cumplir tantas metas y cuáles metas, de acuerdo a mis funciones. Al final de año lo que va a suceder es que van a evaluar si cumplí esas metas o no cumplí esas metas y por qué no las cumplí. Entonces me van a decir, en este punto determinado, ¿qué pasó? Entonces pasó esto, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar para que tú puedas cumplir esas metas? ¿Quiénes pueden salir? Porque se establece en el proyecto, se establece que 2 ineficiencias comprobadas significan la desvinculación de la persona. Una persona que se le dice, estas son las metas, sobre esto te voy a evaluar, estas son sus funciones y no hace absolutamente nada. Se le capacita para que haga las cosas mejor. Y luego de eso, el siguiente año, la siguiente evaluación, porque es un año posterior, podría ser un año posterior, no hace nada tampoco. O sea, es aquellas personas que no merecen estar en el servicio civil. Entonces, son aquellas las únicas que podrían salir. Por lo tanto, si cumplimos nuestras funciones, si hacemos nuestro trabajo, obviamente no va a pasar nada. Problemas. Ahora, acá hay otro de los temas que también están poniendo en discusión, es que se dice que muy rápidamente, con poquitos minutos nada más de presentación, los gremios o los diferentes sectores, incluso algunos políticos han dicho que esta ley se quiere aprobar a rajatabla. ¿Desde cuándo viene promoviéndose esta norma y cuáles son los pasos que ha seguido para llegar ahora al proceso de discusión en el Congreso? Bueno, los pasos comienzan el año pasado, en febrero más o menos del año pasado, donde una comisión del Ejecutivo comienza a elaborar esta propuesta. Y se estableció además en el camino que lo mejor era lograr un consenso del Ejecutivo. Viendo el pasado, porque siempre hay que ver el pasado, nos señaló claramente que otras reformas también que trataron de implementar una reforma en el servicio civil se cayeron porque no hubo esta digamos, uniformidad, ese consenso al interior o ese trabajo conjunto al interior del Ejecutivo. ¿Quiénes estuvieron en esta comisión? Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, PCM, Secretaría de Gestión Pública y Servir. Y se hizo un trabajo técnico viendo las realidades de otros países, viendo las posibilidades que había de hacer los cambios. Luego eso se presentó el 4 de enero el proyecto de ley del Ejecutivo. Y de ahí el Congreso ha tomado la batuta en 2 comisiones, la Comisión de Trabajo y la Comisión de Presupuesto como la principal. En la Comisión de Presupuesto han venido trabajando, digamos, durante todo el verano y luego han establecido, digamos, la comisión aprobaron ya dentro de los parámetros que tiene el propio Congreso. Entonces, sí, de repente ha faltado algo de debate, sin lugar a dudas, ¿no? Digamos, siempre falta, digamos, siempre va a ser necesario mayor debate, siempre es mejor cuanto más se hable. Pero, ¿cuál es la prisa? Y la prisa es, hay timings o tiempos políticos por un lado, porque las reformas se hacen generalmente para que puedan ser estas implementadas al inicio de los gobiernos. Sí. Eso es, digamos, lo que sucede generalmente y acá en este país y en cualquier otro país. Y en segundo lugar, digamos, quizás la vehemencia de tratar de sacar una reforma de esta naturaleza, porque necesitamos ya comenzar a dar logros importantes para los ciudadanos en los próximos meses y años. Ahora, imaginamos